¿Y si despertaras en un mundo medieval? Un viaje divino de 3 milagros y revelaciones sagradas. La atmósfera en el pequeño pueblo de San Antonio estaba cargada de desesperanza. La tierra reseca se mostraba como un desierto, y las lluvias, que antes eran tan abundantes, habían desaparecido como si Dios mismo hubiera cerrado los cielos. Miguel, un hombre de fe ferviente y devoto de su santo patrón, era conocido en la comunidad por su bondad, siempre ayudando a quienes lo necesitaban. Su amor por su esposa e hijos solo era superado por su entrega a sus vecinos, quienes lo veían como un faro de luz en tiempos oscuros. Pero incluso para él, la situación se tornaba cada vez más tensa. Una noche, Miguel, sintiendo la presión del pueblo en su corazón, convocó a todos en la antigua iglesia de piedra, donde los vitrales relucían con historias de esperanza. Con el incienso elevándose hacia el cielo, levantaron sus voces en un clamor colectivo, pidiendo al cielo que abrieran las compuertas de la misericordia. Sin embargo, un clérigo escéptico interrumpió el fervor, proclamando que sus súplicas eran vanas. Pero Miguel no se dejó llevar por la duda, él cargaba el peso de la fe del pueblo en su pecho. Mientras las velas danzaban y la noche profundizaba, Miguel se sumió en un estado de oración profunda. Entonces, como un rayo de luz resplandeciente, una visión divina lo atravesó. En su mente, una voz clara y resplandeciente le reveló 3 milagros. El primero era la sanación de un niño que había estado en cama durante meses, su rostro pálido y frágil. El segundo, las tan anheladas lluvias, y el tercero, la unión renovada de su comunidad, que brillaría aún más en la adversidad. Pasaron las semanas como lentos días de agonía. La esperanza se desvanecía como un vapor en la mañana. Las miradas se volvían ceñudas, los murmullos de desconfianza crecieron cada día. El clérigo escéptico, intentando guiar a la comunidad hacia alternativas humanas, solo ofrecía desaliento. Cavemos pozos, decía, busquemos alianzas. Pero fracasos tras fracasos fueron sus esfuerzos. Miguel, sobrecogido por el peso de la incredulidad, se aferraba aún más a su fe. En un acto de entrega sublime, se levantó en medio de la congregación y tomó la mano del niño enfermo entre las suyas. Con lágrimas en los ojos, clamó en alta voz, pidiendo a Dios la sanación y que las nubes descendieran sobre su tierra. En ese preciso instante, una brisa fresca corrió a través de la iglesia, como si la presencia divina estuviera a punto de manifestarse. ¡Oh, qué momento! Las nubes comenzaron a congregarse en el cielo, como un símbolo de respuesta. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Los pobladores miraban hacia el cielo con asombro y temor. La angustia se transformaba en expectativa, pero la incertidumbre reinaba. ¿Sería suficiente la fe de Miguel para traer la lluvia y los milagros? Con corazones latiendo, la comunidad aguardaba el destino de su tierra y de su fe, al borde de un despertar divino que prometía reescribir su historia. El viento seguía soplando, y las nubes parecían estar a punto de estallar en un torrente de bendiciones. Las nubes, oscuras y pesadas, comenzaron a moverse por el cielo, un presagio de cambio, una respuesta lenta pero segura a las plegarias fervientes de Miguel y su congregación. Cada rostro en la plaza mostraba una mezcla de miedo y esperanza. El clérigo escéptico, ahora con un semblante menos altanero, se cruzó de brazos, intentando ocultar su inquietud. Se preguntaba si esta vez la fe de aquellos que le rodeaban sería suficiente para provocar lo milagroso. Mientras tanto, Miguel sintió una oleada de calor en su pecho. Era la certeza de que Dios estaba a punto de hacer algo asombroso. «Alzad vuestras voces», exclamó. «Debemos recibir esta bendición con gratitud y alabanza. No estamos solos». El pueblo, con renuencia, comenzó a entonar himnos de adoración, sus voces resonando en el aire como un eco esperanzador mezclado con el susurro del viento. Entonces, un estruendo de trueno rompió la quietud del momento. Las primeras gotas de lluvia cayeron, tímidas, sobre la tierra sedienta. Fue como si la creación misma suspirara de alivio. Miguel, emocionado,
cerró los ojos y levantó su rostro hacia el cielo, sintiendo la frescura de las gotas que refrescaban su alma. «Gracias, Señor», gritó, y su voz se elevó sobre el murmullo de la multitud. A medida que la lluvia continuaba, una risa liberadora brotó entre la gente. Los corazones, antes angustiados, comenzaban a brillar con alegría. Miguel observó cómo las lágrimas de unos y otros se mezclaban con la lluvia que caía, historias de sufrimiento se transformaban en abrazos de celebración. Era veracidad de que Dios escuchaba, y de que un verdadero milagro estaba en movimiento. Los habitantes del pueblo se abrazaban, celebrando la llegada de la lluvia. El niño enfermo, que había sido objeto de la oración de Miguel, sonrió por primera vez en meses. Los ojos de su madre, llenos de esperanza, clamaban a Dios en agradecimiento. La fortaleza viene del Señor, repetía, reconociendo que su hijo estaba sanando ante sus ojos. Pero entonces, un rayo de luz cortó el cielo oscurantista, y con él, una voz resonó que parecía provenir del mismo firmamento. «Miguel», decía la voz, clara y poderosa, «la lluvia es solo el comienzo. Lo que viene, transformará vuestros corazones y fortalecerá la unidad entre los vuestros». La comunidad terminó en un silencio reverente, la mención de esa promesa celestial electrizante. Era evidente que Dios no solo deseaba restaurar el pueblo físicamente, había un propósito mayor en marcha. La bruma de la lluvia se disipó, dando paso a un arco iris glorioso, un signo de pacto que hacía mucho tiempo había sido olvidado. Miguel sabía que su misión aún no había culminado, debía guiar a su gente hacia la transformación prometida. Mientras los aldeanos olfateaban la frescura del aire, él se volvió hacia la congregación, su voz vibrante de fervor. No solo hemos recibido lluvia y sanidad, sino una oportunidad para reavivar nuestra fe y unidad. He sentido la voz de Dios, y ahora más que nunca, debemos aferrarnos a lo que hemos recibido. No perdamos esta era de milagros, su voz resonó con fervor los corazones. Los murmullos de asentimiento comenzaron a llenar el aire, pero en el corazón de Miguel, una inquietante pregunta surgió. ¿Qué debía hacer para guiar a su comunidad hacia una verdadera transformación espiritual, y cómo podría mantener viva la llama de esta esperanza recién despertada? Con cada latido de su fe, supo que un nuevo viaje comenzaba ahora, uno que iba más allá de las bendiciones momentáneas. Un nuevo amanecer se acercaba, y Miguel estaba dispuesto a enfrentar lo que vendría, sintiendo como Dios lo empujaba hacia el próximo paso de este grandioso plan. ¿Qué revelaciones y desafíos lo aguardaban en este viaje? Había mucho más por descubrir, y la luz que se avecinaba era un reflejo de su fe renovada. Miguel miró a su alrededor, sintiendo la energía vibrante de la comunidad a su alrededor. Había una chispa de vida en el aire, algo que él sabía que apenas comenzaba a florecer. Mientras los aldeanos se agrupaban en pequeños círculos, compartiendo risas y lágrimas, él sintió el deseo de ser un testigo y también un guía. Es tiempo de reflexionar, pensó, y dio un paso adelante. Los milagros que hemos experimentado hoy no son solo respuestas a nuestras oraciones, sino un llamado a hacer más. Debemos profundizar en nuestra fe, edificar nuestra comunidad y buscar cómo podemos ser instrumentos de Dios en el mundo que nos rodea. Las cabezas comenzaron a asentir, algunos rostros estaban adoloridos por la lucha, pero ahora estaban iluminados por la esperanza. Entonces, Miguel propuso algo audaz: propondré que tengamos un encuentro semanal de oración y reflexión aquí, en la plaza, donde cada uno de nosotros compartirá sus historias y buscará juntos la guía del Señor. Lo que Dios ha comenzado hoy, no podemos dejarlo en el olvido. Hubo murmullos de aprobación, entusiasmo resplandecía en los rostros de los presentes. La lluvia había llevado frescura a sus corazones, y la idea de unirse cada semana a la luz de su nueva fe resonó como tambor de alegría. Pero no pasó mucho tiempo hasta que la voz del clérigo escéptico rompió la formación. ¿Y qué hay de aquellos que no creen? ¿Qué diremos a quienes no han visto este milagro con sus propios ojos? Su tono era desafiante, pero también lleno de una incertidumbre que Miguel no podía ignorar. El corazón de Miguel se llenó de compasión. La duda es natural, hermano, respondió con calma. Cada uno tiene su tiempo para recibir las verdades de Dios. Esto es un viaje, y mientras compartimos nuestras experiencias, ellos sentirán la transformación. Nuestras historias pueden tocar sus corazones en formas que nunca imaginamos. Mientras la conversación continuaba, la gente no dejó de mirar el cielo. A medida que el arco iris se desvanecía, se formaron nuevas nubes en el horizonte. La atmósfera pareció cargarse nuevamente, no solo de temor,
sino de una expectativa palpable. Era como si el propio cielo estuviera escuchando sus diálogos, esperando el momento para un nuevo acontecimiento. Un momento de inquietud puede ser el umbral a una gran bendición, declaró Miguel, mientras sentía una nueva vibración en su interior. Estamos llamados no solo a participar en la fe, sino a difundirla. Cada voz cuenta, cada historia importa. No temáis, porque el verdadero milagro es que cada uno de nosotros se convierta en luz para el otro. Y así, en medio de la incertidumbre, muchos comenzaron a unirse. Atraídos por la palabra de aliento de Miguel, se acercaron para contar sus testimonios, compartir sus luchas pasadas y sus victorias presentes. Aquel lugar donde se había vivido la tormenta ahora se tornaba en un refugio de esperanza. Sin embargo, justo cuando la atmósfera se alzaba con espíritu de unidad, una ráfaga de viento sopló fuerte, causando un silencio reverente. Una nueva voz resonó en el aire, nuevamente como un eco divino. Miguel, la transformación no vendrá solo de la lluvia y de los rituales. Prepárate, porque en este pueblo hay mucho más que descubrir, y cada uno tendrá un rol en el cumplimiento de la promesa. Despierta, pues hay más de lo que imaginas. La multitud contuvo el aliento, los rostros se volvieron hacia Miguel, y una nueva emoción llenó el espacio. La duda, el temor y la fe se entrelazaban como el viento en sus cabellos. Miguel sintió el peso de la responsabilidad, así como la fuerza del propósito que se estaba revelando. ¿Qué significaba todo esto? ¿Acaso había más milagros por venir? Un desafío único se estaba formando, y el futuro no podía ser más incierto. Con el eco de esa voz aún vibrando en su ser, Miguel estaba listo para avanzar. Lo que vendría en su camino no solo transformaría su vida, sino también el destino de su comunidad. El futuro era un lienzo en blanco, y todos juntos estaban a punto de darle vida. Miguel sintió que un fuego interno comenzaba a encenderse en su corazón, una llama que lo impulsaría a actuar, a ser un faro para su comunidad. La voz que había resonado en la plaza no era una simple advertencia, era un llamado a despertar, a prepararse para algo monumental. Sabiendo que el momento había llegado, dio un paso al frente y levantó su mirada hacia los rostros expectantes de sus vecinos. Hoy, hermanos, comenzó Miguel, su voz clara y firme, no solo nos unimos en oración. Nos unimos en una misión. La transformación que se avecina requiere de cada uno de nosotros, no como individuos, sino como un solo cuerpo en Cristo. Al pronunciar estas palabras, Miguel sintió que un aire fresco recorría la plaza. Como si el mismo cielo estuviera respondiendo a su declaración. Comentarios fugaces llenaron el espacio, muchos compartían su anhelo de ser parte de algo más grande, algo que resonara en sus corazones. Si esta comunidad es verdaderamente unida, cada uno de ustedes debe comenzar a compartir sus dones. La voz de Miguel se elevó mientras su mirada pasaba de un rostro a otro, capturando la atención de aquellos que llevaban años en silencio. Todos somos llamados a ser testigos y portadores de las buenas nuevas. Hoy es el día para dejar atrás la indiferencia y encender la chispa de la esperanza. Las primeras notas de un innato sentido de responsabilidad comenzaron a brotar. Una anciana, con manos temblorosas, se acercó a Miguel. Yo tengo una historia que contar, dijo, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Fue como si la valentía de su voz rompiera un sello invisible. Pronto, más personas comenzaron a compartir, relatos de luchas, de pérdidas, de momentos donde la desesperanza parecía haberse apoderado de sus vidas. Miguel escuchaba, completamente embelesado. Cada historia era como una piedra preciosa, que al unirse, comenzaba a formar un hermoso mosaico de fe. Dios nos ha traído hasta aquí por una razón, decía él entre lágrimas de alegría y dolor compartido. Y juntos, seguiremos adelante, porque cada uno de nosotros tiene un papel único en este lugar. Entonces, el viento sopló nuevamente, trayendo consigo una fragancia de flores. Sin previo aviso, el cielo comenzó a despejarse, una luz dorada bañaba a la plaza, dándole un aire de santidad. Una sensación profunda llenó el ambiente, una certeza de que aquello no era solo un encuentro, sino un evento divino. La anciana, habiendo encontrado su voz, exclamó, las pruebas nos han forjado, pero hoy nos unimos en amor. Sus palabras reverberaron en los corazones presentes, como un eco sagrado que iluminaba las sombras del pasado. Miguel se dio cuenta de que la jornada apenas comenzaba, pero cada paso estaba marcado por una fe renovada. Miró al horizonte, donde la luz del sol comenzaba a brillar de nuevo, y se sintió listo para enfrentar lo que vendría.
podía sentir que la voz que había resonado era solo el preludio de algo mayor. ¿Y si los milagros que hemos clamado se hacen realidad?, preguntó Miguel, con un aire de expectación. ¿Y si nuestra comunidad se convierte en la manifestación del amor de Dios en este mundo? Estamos en el umbral de algo glorioso. Hacia adelante, juntos. Con estas palabras, la multitud estalló en aplausos y gritos de júbilo. La esperanza que una vez se había desvanecido, ahora brillaba con la fuerza de 1000 luces. Sin embargo, en la brisa suave que acariciaba sus rostros, había un susurro que aún no había sido descifrado. Miguel, este es solo el comienzo, parecía decir el viento. ¿Qué más tenía reservado el cielo para ellos? El misterio aún no se desvelaba, pero en cada corazón, vibraba la anticipación de lo que estaba por venir. Una nueva realidad estaba a punto de tomar forma, y cada uno de ellos jugaría un papel crucial en esa historia. El murmullo de la plaza todavía resonaba con la energía de la unión y la esperanza, pero algo en el aire parecía cambiar. Miguel, con la mirada fija en su comunidad, sintió la llamada de lo divino nuevamente. Era como si un velo se hubiera levantado, permitiendo que vislumbrara algo más allá de lo tangible, un reino de posibilidades infinitas. ¿Qué hemos dejado atrás?, se preguntó en voz alta, y su pregunta dejó un rastro de reflexión en la atmósfera. La gente, tocada por aquel momento, comenzó a meditar sobre el significado de su dolor, sus luchas y, sobre todo, los tesoros escondidos en sus corazones. Un joven, con el rostro iluminado por una nueva resolución, levantó la mano. Los impedimentos del pasado ya no tienen poder sobre nosotros, dijo con firmeza. Hoy nacemos de nuevo. Miguel sintió que el eco de esas palabras resonaba en su interior. La transformación no solo era colectiva, sino también personal. La comunidad necesitaba cada pieza de esa verdad, cada voz que se alzara en fe. Mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Miguel propuso un desafío. Esta semana, cada uno de nosotros llevará a cabo un acto de bondad. Un milagro, por pequeño que sea. Seremos canales del amor de Dios. Las miradas se llenaron de asombro y expectativa, como si cada persona estuviera recibiendo un pequeño soplo de inspiración. Podemos ayudar a un vecino, compartir lo que tenemos, o simplemente escuchar a quien lo necesite. Miguel continuó, sintiendo que el fervor de su corazón se extendía hacia ellos. Seremos la luz en sus días oscuros. Comencemos esta travesía juntos. El aplauso surgió nuevamente, pero esta vez, fue acompañado de promesas silenciosas. Cada persona allí presente se llevó algo en sus corazones, una chispa de propósito, un eco de cambio. La noche cayó rápidamente sobre la plaza, y la luz de las estrellas comenzó a brillar, iluminando los rostros que ahora se veían llenos de vigor renovado. Miguel miró al cielo agradecido, sintiendo que cada estrella era un testigo de su compromiso. Sin embargo, en su interior, una inquietud crecía. ¿Y si la verdadera prueba aún está por venir?, se preguntó. Era un pensamiento que lo inquietaba, un tono de realidad que no podía ignorar. ¿Acaso Dios les estaba preparando algo aún más grande? Cuando cada uno de los congregados se despidió y se llevó a casa la decisión de actuar, Miguel no pudo evitar mirar hacia el horizonte. Se sintió pequeño frente a la inmensidad del plan divino, una pieza en un rompecabezas mucho más grande. La semana avanzó con rapidez, y mientras la luz del día brillaba sobre su pueblo, también lo hacía la determinación de Miguel. Sin embargo, la vida no es tan lineal. Los desafíos comenzaron a surgir, pequeñas pruebas que cuestionaban su fe y la unión de la comunidad. La duda se asomaba, casi como un ladrón en la noche. Pero en esos momentos de dificultad, la anciana volvió a su mente. Las pruebas nos han forjado, resonaban sus palabras, una verdad vital en medio de la tormenta. Miguel sentía que cada sonrisa que compartía, cada mano que ofrecía, era un ladrillo en la construcción de un camino hacia el milagro. Sin embargo, en su ser, aún había una pregunta candente: ¿serán suficientes estas acciones para despertar lo que aún está dormido? La pregunta pendía en el aire, en cada conversación, en cada acto de bondad. Y la respuesta todavía estaba oculta entre los pliegues del tiempo y del cielo. ¿Podrían esas pequeñas semillas dar fruto? Con la incertidumbre en su corazón, Miguel tomó una decisión. Este era su momento de permanecer firme, aún en la sombra de lo desconocido. Con cada acto, se acercaban a una revelación que, inevitablemente, estaba destinada a cambiar sus vidas.
¿Qué milagros se revelarían en los días venideros? ¿Cómo sería la unión de sus corazones ante cada prueba que se avecinaba? La travesía apenas comenzaba. Y el cielo, con su manto estrellado, parecía murmurar: prepárense, que lo mejor está por llegar. La semana avanzaba, y cada amanecer traía consigo una serie de oportunidades que hacían palpitar el corazón de Miguel. Cada gesto amable, cada palabra de aliento, era un paso hacia lo que él creía era una transformación divina. Sin embargo, los vientos de la duda no cesaban, soplando a través de la plaza, susurrando tales cosas como valdrá la pena, será suficiente. A medida que se acercaba el final de la semana, Miguel decidió que sería el primero en actuar. Con cada paso que daba, sentía un propósito revitalizado, decidido a cumplir su promesa ante Dios y su comunidad. Caminó hacia la casa de doña Carmen, una anciana que había estado sola desde que sus hijos se mudaron. Recordó la mirada triste que ella llevaba en su rostro al saludarlos a todos, y su corazón se llenó de compasión. Hoy, haré algo por ella, se dijo, mientras su puño golpeaba suavemente la puerta de madera. Al abrir, doña Carmen le sonrió, y Miguel sintió que el brillo en sus ojos lo iluminaba. Eran como estrellas de esperanza que mostraban el camino. Sin embargo, tan pronto como entró, notó la atmósfera densa en la casa. El aroma a polvo y soledad envolvía cada rincón. Aún así, en un acto de fe, se sentó frente a ella y comenzaron a hablar. Miguel, hace tiempo que no hablo con alguien, confesó doña Carmen, mientras su voz temblaba ligeramente. Las horas pasaron como si fueran minutos, y ellos compartieron historias, risas y recuerdos. En ese momento, Miguel comprendió que escuchar era una de las bondades más grandes que podía ofrecer. Al irse, doña Carmen parecía más viva, como si la luz del sol hubiera penetrado en la penumbra de su hogar. Al otro lado de la plaza, otros comenzaron a ver el impacto. Algunos se acercaron a Miguel, compartiendo cómo habían ayudado a sus vecinos o cómo habían escuchado a un amigo en desgracia. Cada pequeño acto se iba convirtiendo en un hilo de unión. Sin embargo, en la esquina del corazón de Miguel, una sombra seguía acechando. ¿Y si esto se desmorona?, se preguntó, inquieto. La voz de la anciana sonaba como un eco distante: las pruebas nos han forjado, pero él se aferró a esa frase, a la promesa que contenía. Un miércoles, en medio de esas pequeñas acciones, algo inusitado ocurrió. El cielo empezó a oscurecerse y las nubes se aglutinaron. Mientras los pájaros volaban a refugiarse y la gente buscaba protección, una idea poderosa irrumpió en la mente de Miguel. ¿Podría esta tormenta ser una señal? ¿Una prueba que Dios les prepara? Mientras corría hacia la plaza, la lluvia comenzó a caer. El agua golpeaba el suelo, pero no era solo agua, era un torrente de renovada energía. A medida que los aldeanos se reunían bajo el alero del mercado, Miguel vio sus rostros ansiosos. Por un instante, el miedo pareció eclipsar la esperanza. Vamos a unirnos en oración, instó Miguel, y su voz resonó por encima del estruendo del agua. La gente se tocó entre sí, buscando confort en la presencia del otro. Al cerrar los ojos, Miguel sintió que el temor se transformaba en fuerza. La fe de su comunidad se alzaba como una antorcha resplandeciente en medio de la tormenta. «Estamos juntos. Nada nos detendrá», gritó una mujer, sus ojos brillando con determinación. En ese instante, los murmullos de confesiones se convirtieron en un cántico de alabanza que se unió al rugido de la lluvia. La unión, una manifestación de lo divino, brotaba en cada rincón. Cuando la tormenta finalmente cesó, un silencio reverente envolvió la plaza. Miguel, aún con el corazón acelerado, abría los ojos para contemplar lo que antes era un simple encuentro de corazones. Lo que había comenzado como actos de bondad había evolucionado hacia algo espiritualmente electrizante. ¿Qué sucedería ahora? ¿Sería todo esto un presagio de un milagro mayor, un llamado a preparar sus corazones para lo desconocido? La lluvia había refrescado el suelo, pero el verdadero renacer parecía aún lejano. Sin embargo, en el brillo de sus miradas, Miguel captó un destello de esperanza incandescente. La verdadera pregunta surgía de sus labios: ¿estamos listos para el desafío que Dios nos está llamando a enfrentar? La travesía apenas comenzaba. El sol se asomaba tímidamente entre las nubes restantes, como si también él sintiera la emoción que vibraba en la plaza. Miguel miraba a su alrededor, observando cómo sus vecinos se recuperaban del impacto de la tormenta.
Había algo en el aire, una energía palpable que parecía prometer mayores cambios. Quizá esto es solo el comienzo, pensó mientras los rostros que lo rodeaban destilaban fe y disposición. Un susurro de esperanza surcaba el corazón del grupo, y Miguel sintió que cada latido estaba sincronizado con un propósito mayor. De pronto, un niño pequeño, con cabello enredado y ojos brillantes, corrió entre la multitud. ¡Miren! ¡Miren!, gritó emocionado, mientras levantaba algo en sus manos. Era una flor. Una pequeña y hermosa flor que había logrado atravesar las grietas de la tierra empapada. «Aún hay vida», decía su sonrisa contagiosa, y ese simple gesto generó un murmullo de asombro entre las personas. Miguel sintió que algo nuevo se encendía en su interior. La flor era una metáfora viviente del milagro que todos necesitaban. Recordó cómo, en los momentos de adversidad, las pequeñas cosas pueden florecer con fuerza. Se acercó al niño y, agachándose a su nivel, le dijo: «Ese es un gran hallazgo, amigo. Nos recuerda que siempre hay esperanza, incluso en las situaciones más difíciles». El niño sonrió y corrió a compartir su descubrimiento con los demás. A medida que la plaza se iba llenando de luz, Miguel se dio cuenta de que el aire estaba impregnado de testimonios. Varias personas habían comenzado a compartir experiencias de superación, relatos de fe que renovaban el espíritu colectivo. María, la panadera, habla sobre cómo su negocio había estado a punto de cerrar, pero una comunidad dispuesta a ayudar había hecho milagros. «Si Dios está por nosotros, ¿quién podrá estar en nuestra contra?», clamó con fervor. La multitud aplaudió y armonizó sus voces en un eco que resonó entre edificios y corazones. Miguel se sentía elevado, parte de algo más grande. Un relato tras otro, sus almas se conectaban, tejiendo un manto de unidad y confianza en Dios. Sin embargo, en el fondo de su mente, la sombra de la duda lo seguía acosando. ¿Será duradera esta fe? ¿Cómo afrontar los desafíos que podrían venir? Las preguntas regresaban, acechando su alegría como nubes que oscurecen un día soleado. En un intento por disipar la incertidumbre, se dirigió al pequeño grupo que se había formado. «Hermanos y hermanas», comenzó con voz firme, «en esta semana hemos vivido algo extraordinario. Cada acto de bondad ha sido un testimonio de la obra de Dios entre nosotros». La gente lo escuchaba en silencio, con atención. Miguel sintió calor en su pecho. No dejemos que las tormentas de la vida apaguen nuestro fuego. Unámonos y hagamos de esta comunidad un faro de luz. Unos murmullos comenzaron a fluir, como ríos de entusiasmo. Finalmente, un anciano al fondo se levantó y con voz temblorosa pero llena de firmeza, dijo: «Hemos pasado por mucho, pero hoy hemos visto que juntos somos más fuertes. La próxima vez que venga la tormenta, sabremos que no estamos solos». Un aplauso resonó en la plaza, y con él, un coro de amén llenó el aire. El ruido del agua ya no era anciano, sino un símbolo de unidad y fortaleza. Miguel miró al cielo, sintiendo como el viento le acariciaba el rostro, y entonces entendió. La vida siempre trae desafíos, pero también revelaciones. Y en cada desafío, había una oportunidad para crecer y florecer, como la pequeña flor en manos del niño. Cuando el eco de las voces se calmó, una idea se apoderó de su mente. Quizás, el verdadero milagro no es solo lo que hemos vivido, sino lo que aún nos está esperando. Con el corazón palpitante y el espíritu elevado, Miguel se preguntó: ¿qué nuevas sorpresas se guardará Dios para nosotros? ¿Nos permitirá ser instrumentos de su gloria en esta nueva travesía? La respuesta flotaba en el aire, desafiándolo a dar un paso más hacia lo desconocido. ¿Acaso estaban listos para la siguiente etapa de su viaje, un camino lleno de nuevas revelaciones? El destino los aguardaba, y el abrazo de la fe estaba a punto de llevarlos a un nuevo horizonte. Miguel sentía que la brisa caía como un suave manto sobre su piel, acariciando su rostro mientras reflexionaba en silencio. Las palabras del anciano resonaban en su mente como campanas en un día de festividad. La plaza, ahora llena de esperanzas resurrectas, era el claro espejo de su interior, que comenzaba a liberar las dudas ocultas. «Juntos somos más fuertes», repetía como si fueran un mantra. De repente, un sonido interrumpió su meditación personal, un tambor retumbaba en la distancia. Intrigado, Miguel miró a su alrededor. La gente empezaba a girar la cabeza hacia el camino que llevaba a la plaza. Quien fuese que tocaba el tambor parecía tener un mensaje especial.
La expectación flotaba en el aire, y los corazones latían al compás del ritmo, como una invitación a explorar algo nuevo. Con pasos decididos, Miguel se unió a la multitud que se acercaba al origen del sonido. Allí, un hombre alto y vestido con ropajes coloridos, portando un tambor grande, se presentó como un viajero. Su rostro irradiaba una chispa que capturó la atención de todos. Hermanos y hermanas. Inició con un tono vibrante: he caminado por miles de caminos y he oído susurros divinos en los valles. Hoy traigo 3 milagros que brillan como estrellas en la noche. La emoción creció. Miguel sintió que cada palabra era un invitado preparado para llenar el vacío de su temor. Primero, continuó el viajero, levantando un dedo al cielo: escuchen bien, el primer milagro es el de la gratitud. Agradezcan cada pequeño instante, cada encuentro y cada desafío. La gratitud transforma los corazones y abre puertas que estaban cerradas. A medida que el hombre hablaba, Miguel sintió una espina en su pecho, como si cada palabra sanara viejas heridas. Segundo, el viajero levantó un segundo dedo: el milagro de la comunidad. Ustedes son los pilares que sostienen el futuro, su amor, su compasión y su disposición para ayudar, son el verdadero cimiento de esta tierra. Nunca olviden que todos somos uno en esta travesía. En ese momento, Miguel vio a sus vecinos, juntos, unidos, y sintió la fuerza del amor fraternal surgiendo en sus corazones. Por último, dijo con una voz profunda y solemne: el milagro de la fe. No se dejen llevar por las tormentas, confíen en que cada dificultad lleva consigo una bendición. Su fe, aunque parezca pequeña como la flor en manos del niño, tiene el poder de mover montañas. Miguel cerró los ojos, dejando que esas palabras fluyeran en su ser. Podía ver cómo la fe en los corazones de su comunidad crecía, como la flor robusta que desafiaba la adversidad. Cuando el viajero terminó su relato, un murmullo de asombro y admiración llenó la plaza. Miguel, sintiendo que la energía vibrante los envolvía, se sintió impulsado a levantarse. Gracias, exclamó con voz firme. Gracias por recordarnos que los milagros ya están aquí, en nosotros, en nuestro amor y en nuestra esperanza. Hoy, más que nunca, somos un pueblo unido por la fe. El viajero sonrió, y en ese instante, Miguel comprendió que sus palabras habían sido un eco de lo que ya estaban viviendo. No solo había una comunidad vibrante en su plaza, sino que había un nuevo despertar de la esperanza que los guiaba hacia un futuro brillante. Sin embargo, en lo profundo de su ser, un pensamiento persistía. ¿Y si estos milagros eran solo la antesala de algo aún más grande? Miguel miró al cielo, un cielo que parecía repleto de promesas. Místicos caminos se desplegaban ante sus ojos cada vez más claros, y una nueva pregunta emergió en su corazón. ¿Estamos realmente listos para lo que Dios tiene reservado? El aire a su alrededor era fresco y cargado de expectativa, prometiendo revelaciones que aún estaban por llegar. ¿Cómo se manifestaría esa fe en su vida diaria? La historia apenas comenzaba. Las luces del atardecer dorado comenzaban a bañarlo todo, y la plaza se transformaba en un escenario digno de un milagro. Miguel todavía sentía el eco de las palabras del viajero resonando dentro de él. Era un latido profundo de transformación, su corazón, un tambor que marcaba el ritmo de una nueva esperanza. La población, revitalizada por la propuesta de la unidad, se movía en círculos, compartiendo sonrisas y abrazos. Las dudas que antes pesaban como ladrillos sobre sus hombros, comenzaban a desvanecerse. En cada rincón, se escuchaban risas, murmullos de gratitud y espíritus elevados por la luz de fe que, como las llamas de una hoguera, se avivaba en cada uno. Miguel se sentó en los escalones de una fuente, sintiendo el frío del agua que danzaba a su alrededor. Sus ojos recorrieron la plaza, observando cómo los corazones de sus vecinos se llenaban de alegría. Sin embargo, un sentimiento persistente lo empujaba a buscar algo más profundo, algo que trascendiera lo visible. Justo entonces, una niña, con trenzas doradas, se le acercó. Llevaba en sus manos un pequeño trozo de papel arrugado. Sus ojos brillaban con la inocencia y la curiosidad de la niñez. Miguel, escucha, dijo con voz suave, he encontrado esto en la plaza. Parece un mapa. Creo que es especial. Con manos temblorosas, Miguel tomó el papel. Al desplegarlo, reveló un garabato que sugería caminos serpenteantes y un destino marcado con un pequeño círculo. El corazón de Miguel se aceleró. ¿Qué crees que significa?, preguntó, mirando a la niña.
No sé, respondió ella, emocionada, pero parece una aventura, como las que escuchamos en las historias. Quizás sea un lugar donde se esconden más milagros. Esa palabra resonó dentro de él. Milagros. La idea de seguir un camino que prometía descubrimientos divinos encendió su espíritu. Tal vez, lo que estamos viviendo ahora solo sea el inicio de algo mucho más grande, pensó. ¿Dónde nos llevará este mapa? ¿Qué más tenemos que aprender sobre la gratitud, la comunidad y la fe? Con una decisión firme, se levantó y convocó a la comunidad a su alrededor. Hermanos y hermanas. Gritó con voz vibrante. He aquí una nueva oportunidad. Este mapa nos llama a una aventura. En él, creo que se esconden más de esos milagros que hemos escuchado. La incredulidad en los rostros de algunos era palpable, pero Miguel sintió una energía renovada. La niña sonrió, y los murmullos comenzaron a circular nuevamente entre la multitud mientras la emoción los envolvía. ¿Quién se une a mí?, preguntó. ¿Qué tal si nos embarcamos en esta búsqueda y descubrimos juntos la grandeza de lo que Dios tiene reservado para nosotros? En ese momento, un hombre anciano, que había estado escuchando con atención, levantó su mano. No podemos quedarnos en la plaza. Es tiempo de poner en práctica nuestra fe. Cada paso que demos será un acto de confianza en lo que vendrá. Miguel sintió que cada palabra caía como lluvia sobre un campo seco, nutriendo el suelo de la esperanza. Las dudas comenzaban a disiparse. Con cada mirada resplandeciente, con cada sonrisa, cada vez más gente se unía al llamado de la aventura. Como si un hilo invisible los tejiera juntos, sintieron el deseo de explorar lo desconocido. El cielo se tornaba más oscuro, lleno de estrellas que brillaban como faros de sueños por cumplir. Miguel se sintió en paz, y aunque el camino que tenían por delante estaba lleno de misterios, sabía que no estaba solo. Ellos caminarían juntos, apoyándose mutuamente, buscando los milagros que aún estaban por revelarse. Mientras se preparaban para partir, un susurro celestial llenó el aire. El momento de la intervención divina llegará, pero ¿estamos listos para recibirla? Esta pregunta caló hondo en cada corazón que escuchaba, y la expectación los unió aún más en su travesía. ¿Qué descubrimientos aguardarían en su camino hacia lo sagrado? La respuesta parecía susurrar desde el horizonte, lista para ser revelada. El camino hacia lo desconocido se abrió ante Miguel y su comunidad, y con cada paso, sentían el pulso de lo divino alimentando su fe. Los murmullos de emoción se mezclaban con el sonido de sus pies sobre la tierra, mientras la luz de las estrellas los guiaba. Miguel miraba a su alrededor, los rostros llenos de esperanza y determinación reflejaban un nuevo propósito. Era momento de descubrir lo que Dios había preparado para ellos, más allá de las bendiciones pasadas. La primera parada fue un sendero que los llevó hasta un pequeño claro en el bosque. Allí, el susurro del viento parecía llevar mensajes antiguos. Miguel, en un esfuerzo por sacar lo mejor de cada momento, se puso de pie y les recordó a los presentes la importancia de recordar sus raíces. Este viaje no es solo físico, dijo. Es una búsqueda espiritual, un llamado a fortalecer nuestra comunidad y revitalizar nuestra fe. No olvidemos que todo lo que hemos vivido hasta ahora ha sido parte de lo que Dios quiere hacer en nosotros. La comunidad asintió con energía. Miguel se sintió fortalecido. La niñez de la niña con el mapa apareció en su mente, llenándolo de alegría. Sintió que aquellos pasos eran un acto de bondad y que el amor de Dios se manifestaba a través de sus corazones entrelazados. Mientras avanzaban, llegaron a un arroyo de aguas cristalinas. El sonido del agua corriendo era como un eco de la vida revitalizada en sus almas. En ese momento, alguien se atrevió a expresar lo que todos pensaban: este lugar es hermoso, pero también tenemos que enfrentar nuestras propias tormentas internas, ¿verdad? Los miedos, las dudas. La voz, de una mujer valiente, resonó en la multitud. Miguel se volvió hacia ella. Exactamente. Este viaje no solo se trata de encontrar milagros afuera, sino de reconocer que la verdadera transformación comienza dentro de cada uno de nosotros. Permítanme que hagamos un pacto hoy aquí, abrir nuestras cargas y compartir nuestras luchas. Aceptemos lo que somos, y juntos seremos más fuertes. Transcurridos unos momentos de silencio, algunos comenzaron a compartir sus luchas, sus sombras. Miguel escuchaba atento mientras el arroyo fluía, como una simbología de las bendiciones que brotaban cuando se soltaba el peso del dolor.
Cada historia era un ladrillo en la construcción de su comunidad, con cada palabra resonando como un canto divino. Lágrimas de liberación, sonrisas de aceptación, abrazos entre desconocidos se convirtieron en una hermosa sinfonía de amor. Miguel ofreció una oración por cada corazón presente. Que este encuentro sea un nuevo comienzo, un punto de partida hacia la sanación. Al finalizar, una paz inexplicable llenó el ambiente. Con el sentimiento de renueva unidad, continuaron su recorrido, y al pasar las horas, se encontraron frente a una colina alta, coronada por un gran árbol anciano. Miguel sintió una extraña conexión con aquel árbol, como si sus raíces estuvieran profundamente entrelazadas con la historia de su comunidad. Aquí es donde escucharemos lo que Dios tiene para nosotros, declaró, dirigiéndose hacia la sombra reconfortante. Mientras se reunían bajo el árbol, la noche comenzaba a caer, y el cielo estrellado parecía comprimir sus esperanzas en cada centella. Miguel les pidió que cerraran los ojos y abrieran sus corazones. Meditemos en lo que hemos aprendido, en lo que podemos compartir y en lo que esperamos recibir. Los minutos parecieron estirarse. El silencio fue profundo, solo interrumpido por los susurros del viento que daba la impresión de estar trayendo respuestas. Al abrir los ojos, una sensación de asombro se apoderó de ellos. El árbol comenzó a brillar con una luz suave y dorada. Todos miraron asombrados, y Miguel supo en su corazón que era una manifestación divina. Era la promesa de que su búsqueda de milagros realmente estaba tomando forma. «Miren este signo», gritó. «Dios está confirmando nuestra travesía, la búsqueda de su gloria en nosotros y en nuestra comunidad. La luz que emana de este árbol es su amor, su gracia y su llamado a seguir adelante». El pueblo se unió en acción de gracias, cada voz resonando en unidad, llenando el entorno de reverencia. Miguel conocía que los milagros eran cada vez más tangibles. Sin embargo, en su espíritu, un susurro mantenía su mente alertada: esto es solo el principio. Cuando el brillo del árbol se desvaneció lentamente, los corazones permanecieron agitados con expectativas renovadas. Miguel hizo un llamado: comencemos a vivir en esta luz. No cedamos ante las sombras de la duda. Volvamos a nuestra comunidad, llevando este destello de amor y unidad, y hagamos esplendorosa nuestra historia. Los gritos de amén resonaron en el aire, mientras comenzaban a caminar de regreso a su pueblo, llenando cada paso con fe y sin dudar de que su viaje de transformación estaba en marcha. La conexión entre ellos se hacía cada vez más fuerte, y mientras las estrellas brillaban en el cielo, sentían que el cielo mismo sonreía con ellos. Sin embargo, Miguel sabía que no estaba todo dicho, que muchos desafíos los esperarían a su regreso. Una pregunta persistía en su mente: ¿estamos verdaderamente listos para enfrentar lo que pueda venir? En el fuego de su fe, la respuesta se asomó: sí, porque todos juntos, bajo la mirada de Dios, somos más que suficientes. Así, el viaje de Miguel y su comunidad hacia la manifestación de los milagros continuaba. ¿Qué otros obstáculos y bendiciones estaban aún por llegar? Eran las promesas de un futuro lleno de esperanza, fe renovada y un deseo de actuar en el amor de Dios. La aventura apenas comenzaba. Y aquí, querido lector, te hago un llamado: suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más corazones sean tocados. Comenta con tus reacciones y testimonios sobre este final que tanto nos inspira. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de actuar. Hazlo ahora.